Bueno, hoy vamos a viajar a los cimientos económicos de España. Sí, nos situamos concretamente entre los siglos XIX y XX. Eso es. Y, a ver, imaginemos por un momento el reto para quienes nos escuchan. Un reto que era monumental, desde luego. Totalmente. Intentar construir un Estado moderno cuando, literalmente, los grandes terratenientes esconden sus viñedos para no pagar, o cuando las guerras vacían las arcas cada 2 por 3. Exacto. Y resulta que el gobierno, fíjate, hace más caja vendiendo billetes de lotería que expropiando todas las tierras de la Iglesia. Parece el argumento de una novela picaresca. Es que lo parece, pero es la historia real, la historia de la hacienda pública española. Y este análisis a fondo que hacemos hoy es la primera pieza clave. Clave para entender el papel del Estado en la economía, la deuda y todo el ecosistema empresarial de aquella época. A ver, yo leo esto y la premisa me parece increíble. O sea, ¿cómo se financiaba un país con semejante panorama? Pues si se quiere entender cómo era realmente la sociedad española de la época, no hay que mirar sus discursos políticos, Ya. ni sus leyes de papel, ¿eh? Hay que mirar su hacienda pública. Suena a que ese es el verdadero espejo de la realidad. ¿Lo es? Estoy totalmente convencida de que comprender el pasado fiscal de un país es ver sus cicatrices. Refleja las tensiones sociales, quién tenía el poder real y cuáles eran las verdaderas capacidades de supervivencia del propio Estado. O sea, ¿dónde estaba el dinero de verdad, no? Exactamente. Y lo que resulta fascinante de este periodo, como investigadora, es observar ese desequilibrio. Ese desfase constante entre ingresos y gastos. Sí. Un desequilibrio que no solo generó una montaña gigantesca de deuda, sino que asfixió a casi todos los demás sectores productivos del país. O sea que el sistema era un desastre desde la base. Desde los mismísimos cimientos. Pero claro, para entender ese desequilibrio tenemos que ir al punto de partida, ¿verdad? Al caos absoluto del antiguo régimen. A principios del siglo XIX. Es que, a ver, te pones a mirar los nombres de los impuestos de esa época y es de locos. Eran muy pintorescos, sí. Madre mía, es que no existía algo lógico como un impuesto sobre la renta estructurado. No en absoluto. Había una colección de figuras totalmente inconexas con nombres que sonan casi a broma. Figuras medievales, prácticamente. Claro, como el impuesto de paja y utensilios, las 7 rentillas, O la famosísima renta del bacalao. que quienes más tenían apenas pagaban. Esa es la clave del problema. La nobleza y la Iglesia estaban prácticamente exentas. Ujú. O incluso, fíjate, tenían el derecho de recaudar por su cuenta en ciertos territorios. Un Estado dentro del Estado. Exacto. Y ese es precisamente el núcleo del conflicto político posterior. Claro, porque la transición hacia un Estado moderno no debió ser un debate pacífico en un salón, precisamente. Para nada. La reforma fiscal fue el auténtico campo de batalla. Literalmente. Literal y figuradamente. Las guerras y las inmensas tensiones políticas de esa primera mitad del siglo XIX giraban en gran medida en torno a quién controlaba la caja. El dinero manda. Siempre. Por un lado, tenías a las facciones liberales que intentaban imponer un sistema basado en principios más modernos, ¿Principios como cuáles exactamente? pues buscaban equidad, que significa tributar según la capacidad económica real de cada uno. Lo lógico hoy en día. Claro. También buscaban generalidad, es decir, eliminar las exenciones de los privilegiados que acabamos de comentar. Que todo el mundo pague. Y finalmente, legalidad. Esto implicaba que los impuestos debían aprobarse en un parlamento mediante unos presupuestos generales. O sea, intentar meter en cintura a los que nunca habían pagado y poner orden. Exacto. Y supongo que el otro bando no estaba muy por la labor. En absoluto. Las facciones absolutistas y carlistas defendían a ultranza mantener el sistema tradicional. Ya no querían perder privilegios. Hay que ponerse en la mentalidad de la época. Para figuras como el rey Fernando VII, la simple idea de redactar un presupuesto anual era impensable. Y tener que someter ese presupuesto a la aprobación de unas cortes era visto casi como un acto subversivo. Madre mía. Se consideraba literalmente un atentado directo contra la soberanía y la potestad del monarca. Una parálisis total por un choque brutal de visiones del mundo. Un bloqueo absoluto. Entonces, claro, ¿cuándo se sentaron por fin a intentar modernizar esto? Porque el Estado necesitaba dinero urgentemente. La necesidad aprieta. Ya te digo. Llega un momento en que termina la Primera Guerra Carlista, los moderados se establecen en el poder. Y llegamos al año clave.
1845. Exacto. El gran hito de esta historia. La reforma Mon-Santillán. Alejandro Mon en el ministerio, impulsando el plan de Ramón Santillán. Que, por cierto, Santillán era un militar que acabó siendo el primer gobernador del Banco de España. Dato muy curioso. Pero, a ver, ¿fue este el fin del caos, por fin? Bueno, fue un paso de gigante, desde luego. Esa reforma del 45 logró racionalizar un cuadro impositivo que, como decíamos, era un disparate medieval. O sea, limpiaron la mesa. Limpiaron y ordenaron. Establecieron por primera vez una división clara y estructurada entre impuestos directos e indirectos. Que hoy nos parece lo más básico del mundo. Claro, hoy es evidente, pero entonces fue una idea revolucionaria en España. Ujú. Además, instituyó la obligación de publicar anualmente las cuentas y estadísticas del Estado. Luz y taquígrafos, por fin. Sí, transparencia. Sin embargo, y aquí está la gran tragedia económica del siglo, este gran paso adelante nació con un fallo estructural gravísimo. Ay, la letra pequeña. Conservó la insuficiencia. O sea, que cambiaron los nombres de los impuestos, los ordenaron muy bien en el papel, Ujú. pero seguían sin recaudar lo suficiente para cubrir el déficit crónico que ya tenían. Exactamente eso. El déficit inmenso que arrastraba el sistema antiguo se heredó intacto. Y ojo, hubo intentos posteriores de arreglar este agujero. ¿Así? ¿Quién lo intentó? Pues, por ejemplo, en 1869, durante el Sexenio Revolucionario, Ya. el ministro Laureano Figuerola intentó algo muy audaz. Quiso sustituir los impopulares impuestos al consumo por un impuesto directo mucho más avanzado y personal. Suena bien sobre el papel. Sobre el papel era fantástico, pero fracasó estrepitosamente. ¿Por qué? Porque la sociedad, y sobre todo la propia administración de la época, no estaban preparadas para un experimento fiscal tan moderno. Faltaban medios, faltaba control. Tela. Lo que nos lleva de cabeza a la gran trampa de los ingresos en esta historia. Un tema fascinante. A ver, hay una paradoja aquí que, al leerla, rompe todos los esquemas. A ver, cuéntame. Imaginemos la España del siglo XIX, un país eminentemente agrario, rural. Totalmente. Las estimaciones sugieren que la agricultura representaba más de la mitad, quizá hasta 3/4 partes de toda la renta nacional. Era el gran motor. Entonces, la lógica económica dicta que el campo debería ser la gran fuente de ingresos del Estado. Lógico. Pues resulta que la llamada contribución territorial, que era el impuesto sobre la tierra y los inmuebles, Sí. apenas aportaba un 21,3% de los ingresos. Una cifra ridícula. Ridícula. ¿Cómo es posible que el sector que generaba casi toda la riqueza del país pagara una miseria al Estado? Pues esa misma pregunta se hacían los ministros de Hacienda de la época, te lo aseguro. Me imagino las caras en los ministerios. Tal cual. El ministerio intentó crear un catastro, es decir, un censo real, medido y documentado de la riqueza agrícola de cada palmo del país. Para saber quién tenía qué. Claro, para cobrar en consecuencia, pero se desechó rapidísimamente. Por caro. Carísimo. Requería un ejército de funcionarios, topógrafos, técnicos que sencillamente no tenían. Entonces, ¿cuál fue el plan B? Se optó por un sistema llamado amillaramiento y el uso de unas cartillas de evaluación. Vale, amillaramiento suena muy técnico, muy oficial, pero en la práctica esto era ¿qué exactamente? Pues en la práctica era dejar que los ayuntamientos y los propios contribuyentes declarasen voluntariamente lo que tenían. ¡Ostras! Era un sistema basado en la buena fe, pero controlado absolutamente por las élites locales. El zorro cuidando del gallinero. Literalmente. Y claro, la ocultación de la riqueza fue gigantesca, sistemática y totalmente descarada. Ujú. Los grandes propietarios, escudados en su influencia política local y en sus amistades en Madrid, ocultaban el verdadero valor y la extensión de sus tierras. Y el Estado mirando para otro lado. O mirando sin poder hacer nada. La administración central era completamente impotente. No tenía herramientas coercitivas para ir pueblo por pueblo midiendo las fincas reales. Es que los ejemplos concretos que nos da el texto son de no dar crédito de verdad. Hay algunos sangrantes. Tela con lo que pasaba en la provincia de Cádiz, por ejemplo. En Alcalá de los Gazules se llegaba a ocultar el 78% de la riqueza territorial. Una barbaridad. Casi el 80% del valor no existía para Hacienda. Y nadie decía nada. Pero el caso que me parece ya una auténtica genialidad de la picaresca española o un despropósito absoluto es el de Jerez de la Frontera. Ah, el caso de Jerez es de estudio. Es que allí la ocultación funcionaba a la inversa. A la inversa.
Explícalo para quienes nos escuchan. Sí, a la inversa, resulta que los propietarios declaraban tener casi el doble de prados y baldíos de los que realmente existían. O sea, se inventaban tierras estériles. Se inventaban descampados inútiles en los papeles. ¿Y para qué? Pues para esconder los valiosísimos viñedos jerezanos. Claro. Hacían pasar las tierras que producían uno de los vinos más rentables del mundo por pedregales inútiles. Y así la factura fiscal era ridícula. O completamente inexistente, viñedos fantasma protegidos por el cacique de turno. Fíjate en el nivel de impunidad que había. Es un retrato absolutamente perfecto de la estructura de poder local de la época. Ya lo creo. Pero claro, aquí viene el problema macroeconómico. Si los grandes terratenientes de Jerez o de Cádiz no pagan, el Estado tiene que sacar el dinero de alguna otra parte. Alguien tiene que pagar la fiesta. Hay que mantener el ejército, los tribunales, la burocracia, la corona. ¿Y de dónde salía entonces todo ese dinero? Pues de los impuestos indirectos. Claro. Casi un 75% de la recaudación del Estado provenía de las rentas de aduanas, de los monopolios estatales como el tabaco y la sal, y, sobre todo, de los odiados consumos. A ver, detengámonos ahí. Expliquemos qué eran los consumos, porque hoy en día nos quejamos amargamente del IVA, pero aquello era otro nivel de presión. Otro nivel de asfixia, diría yo. Los consumos eran impuestos que gravaban directa y diariamente los artículos de primera necesidad. Lo básico para vivir. El pan, el aceite, el vino de mesa, la carne, la leña para calentarse, se cobraban físicamente en las puertas de las ciudades y de los pueblos. Las famosas casetas de arbitrios o fielatos. Exacto. Esto creaba un sistema fiscal enormemente regresivo. Es decir, que castigaba a los que menos tenían. Exacto. El peso de mantener el Estado recaía con una fuerza brutal y totalmente desproporcionada sobre las clases más pobres. Claro, familias que gastaban casi todos sus ingresos en simplemente poder comer. Mientras tanto, la élite agraria, con sus viñedos fantasma, evadía tranquilamente su responsabilidad. Una carga asfixiante sobre los más vulnerables. Y hablando de recaudar dinero de formas llamativas o desesperadas, hay un dato que desmonta uno de los grandes mitos que nos enseñan en las clases de historia. A ver. Siempre nos han hablado de la desamortización. El gran tema del siglo XIX. Esa operación gigantesca de expropiar y vender los bienes eclesiásticos y comunales. Siempre se venden los libros como la gran panacea fiscal del Estado liberal para salvar las cuentas públicas. Sí, esa es la narrativa oficial. Pues resulta que entre 1850 y 1890, el Estado español ingresó más dinero vendiendo billetas de Lotería Nacional que por todas las ventas de bienes nacionales de la desamortización juntas. Es un dato que te deja helada la primera vez que lo lees. ¿La lotería financiando a todo un país? Y demuestra dos cosas fundamentales. Cuéntame. Primero, que la desamortización, aunque transformó radicalmente la propiedad de la tierra y la estructura social de España, Sí. como recurso puramente fiscal para recaudar dinero en efectivo, fue bastante deficiente. Un fracaso de gestión, vamos. Estuvo llena de impagos, de plazos de amortización larguísimos y una gestión administrativa pésima. Y segundo, que esto es lo más grave, revela la desesperación absoluta de un Estado que tiene que recurrir al juego. A la ludopatía, casi. A la esperanza de los ciudadanos de salir de la pobreza extrema mediante el azar, simplemente para poder cuadrar unas cuentas que el sistema impositivo formal era incapaz de sostener. Madre mía, es fuertísimo. Pero claro, si ingresaban poco, mal. Y a base de apuestas y aduanas, la pregunta del millón es ¿en qué se lo gastaban? Ah, el gasto. Porque imaginemos el pastel total del presupuesto del Estado. ¿A dónde iba a parar realmente ese dinero sudado de los consumos y el de la lotería? El panorama, viendo los números puros y duros, es desolador para cualquier idea de progreso moderno. Es que si dividimos ese pastel presupuestario, la imagen es trágica. Más de la tercera parte del presupuesto, alrededor de un 34%, no iba a construir puentes, Ni puertos, ni hospitales, ni caminos. Se iba directamente a pagar los intereses de la deuda pública y las llamadas clases pasivas. que eran las pensiones, ¿no? Sí, principalmente pensiones de militares y de funcionarios ya jubilados. Es decir, un tercio del esfuerzo nacional se dedicaba exclusivamente a pagar el peso de las decisiones del pasado. Un lastre enorme. Y bueno, nos queda el resto del pastel. A ver cómo se reparte. Un 20% iba para el Ministerio de Guerra, más un 5% para Marina.
O sea, un cuarto del presupuesto total del país iba para las Fuerzas Armadas. En un siglo lleno de guerras civiles y coloniales, claro. Y luego están las obligaciones eclesiásticas, que se llevaban un 5,7%. Que aquí hay otra paradoja histórica brutal en el texto. Y tan brutal. Porque mantener económicamente a la Iglesia, pagando el presupuesto de culto y clero que el Estado asumió tras quitarles las tierras, Sí. le costó a las arcas públicas durante esos 40 años muchísimo más dinero del que realmente ingresaron por la venta de esos mismos bienes desamortizados. Es que es increíble. Vendieron las tierras mal, tarde y a plazos, y se quedaron pagando la factura salarial del clero para siempre. Un negocio redondo para el Estado, nótese la ironía. El supuesto gran despojo a la Iglesia resultó ser ruinoso para el gobierno si se miran las cifras globales del siglo. Tela. Y mientras tanto, claro, ¿qué quedaba para desarrollar el país de verdad? Al Ministerio de Fomento se le asignaba solo un escuálido 9% de todo el presupuesto. Una miseria. Y atención a esto, que es doloroso. De ese triste 9%, apenas un 14% iba a instrucción pública y educación. Cifras de un país subdesarrollado. Un país sin apenas escuelas públicas, pero con los altísimos intereses de la deuda pagados. Bueno, a veces pagados. Claro, el resultado matemático de tener unos gastos fijos tan rígidos como el ejército y la deuda, y unos ingresos totalmente incapaces de crecer por la evasión fiscal que comentábamos. Sí. Es que el déficit era la forma natural de existir del Estado español. Los números no mienten, desde luego. En toda la segunda mitad del siglo XIX, fíjate en el dato, solo hubo 4 años con superávit presupuestario. 4 años en medio siglo. 4. 1876, el 82, el 93 y el 99. El resto fue un agujero negro continuo que promediaba unos 65 millones de pesetas al año de pérdidas constantes. Una auténtica sangría. Y claro, ¿cómo sobrevive un estado así en el día a día? Pues entrando en una espiral tóxica. Es como tapar los agujeros de una tarjeta de crédito sacando otra tarjeta de crédito nueva, pero con peores condiciones cada vez. Exacto. La patada hacia adelante. Para pagar el déficit del año en curso, emitían deuda pública. Y al año siguiente, para pagar los intereses de esa nueva deuda, emitían todavía más deuda. Un círculo vicioso de manual. Y aquí es donde tenemos que conectar la alta política de la hacienda pública con la calle. Con la gente. Con el empresario de la época, con el agricultor que intentaba modernizar su explotación, porque ese círculo vicioso de deuda del Estado tenía efectos colaterales devastadores para la economía real del país. Hay un concepto económico fundamental que explica esto a la perfección, que es el efecto expulsión. O crowding out, como lo llaman los anglosajones. Eso es. A ver, expliquemos un poco esto del crowding out, porque suena a tecnicismo de Facultad de Económicas, pero creo que es la clave absoluta para entender por qué España se quedó tan atrás industrialmente en esa época. Pues mira, imaginemos que el ahorro total de un país, todo el dinero disponible en los bancos, debajo de los colchones y en manos de los inversores, Vale. imaginemos que es un estanque de agua. En un país económicamente sano, los agricultores y los dueños de las fábricas cogen agua de ese estanque para regar sus negocios. Piden préstamos para comprar un tractor, maquinaria de la época, o para mejorar las cosechas, ampliar la fábrica textil. Exacto. Inversión productiva. Pero en la España del siglo XIX, el Estado era como una aspiradora industrial gigante situada en medio de ese estanque. Aspirando todo el capital. Como estaba desesperado por financiarse a toda costa, emitía bonos de deuda constantemente. Y para convencer a la gente de que le prestara dinero a un Estado casi quebrado, ofrecía unas rentabilidades altísimas. Claro. Y si el Estado te paga un interés altísimo por, literalmente, no hacer nada y sentarte a esperar. ¿Quién va a asumir el riesgo inmenso de montar una fábrica textil o un alto horno? Nadie, en su sano juicio. Exacto. El Estado absorbía casi todo el capital disponible en el mercado español. Frente a un competidor tan inmenso y desesperado, el pequeño empresario industrial o el agricultor que iba al banco a pedir financiación se encontraba con una puerta cerrada. O no había dinero, o los intereses que le pedían para igualar al Estado eran totalmente inasumibles. Así es. La economía real, la productiva, quedaba asfixiada, totalmente seca de crédito, frente al gigantesco y comodísimo negocio especulativo de prestarle dinero al gobierno. Y ojo, que prestarle al Estado español tampoco era garantía absoluta de tranquilidad para el inversor. Uy, no, para nada. Porque menuda historia de terror es la deuda pública española en esa época. Una montaña rusa. Fue una sucesión casi cómica, si no fuera trágica, de repudios encubiertos.
El gobierno lo llamaba eufemísticamente arreglos o conversiones de deuda. Qué bonito nombre para un impago. Ya ves. Básicamente el ministro de turno salía y decía: señores, no puedo pagar la deuda que les vendí hace 5 años, así que voy a crear un título nuevo. Les obligo por ley a cambiar su título antiguo por este nuevo. Les recorto la mitad del dinero que les debo en el proceso. Y les prometo cruzando los dedos que esta vez, de verdad de la buena, les voy a pagar los intereses a tiempo. Y volvían a impagar a los pocos años. Era un ciclo constante. ¡Qué desastre! El enfado en los mercados internacionales llegó a ser tan monumental que las grandes plazas financieras europeas finalmente dijeron basta. Cerraron el grifo. Totalmente. Tras el famoso arreglo impulsado por Bravo Murillo en 1851, la Bolsa de Londres prohibió oficialmente la cotización de los valores españoles. Un veto en toda regla. Y la Bolsa de París siguió su ejemplo poco después. A nivel internacional, en las grandes capitales, los bonos del Estado español eran considerados literalmente un timo. Un auténtico despropósito para la imagen exterior del país. Pero claro, en este juego continuo de trileros financieros, resulta que no todos perdían. Ah, no, para nada. Hay que hacer una distinción vital para entender el ecosistema de la época. A ver, Estaban los que el texto denomina incautos y luego estaban los expertos. los incautos supongo que eran los pequeños. Exacto, solían ser pequeños ahorradores, rentistas de clase media, muchos de ellos incluso extranjeros que compraban deuda creyendo inocentemente en la firma y el sello oficial de un Estado soberano europeo. Ujú. Y claro, estos terminaban completamente arruinados tras 2 o 3 arreglos o conversiones forzosas. Se quedaban sin sus ahorros. Pero luego estaban los expertos. Y cuando decimos expertos, estamos hablando de la alta costura de las finanzas internacionales. Los pesos pesados. Casas bancarias gigantescas como la mismísima familia Rothschild. Y esta gente, vamos a ver, no daba puntada sin hilo. Sabían perfectamente que la Hacienda española estaba en la ruina técnica permanente. Lo sabían mejor que nadie. Entonces, ¿por qué demonios le seguían prestando millones al gobierno? Porque su negocio real no era cobrar un modesto cupón de intereses del 5% al año. Esa no era su liga. ¿Cuál era su juego entonces? Su estrategia era aprovechar despiadadamente la debilidad extrema del Estado. Cuando el gobierno español estaba con el agua al cuello, al borde de la quiebra inminente, sin poder pagar ni a los generales del ejército, Momento crítico. acudían desesperados a estos grandes banqueros europeos. Y los banqueros decían: de acuerdo, te presto el dinero rápido para salvar el mes y evitar la revolución. Pero a cambio Aquí viene la contrapartida. me das el monopolio absoluto de este servicio público o me cedes los derechos de explotación de aquel recurso natural por los próximos 50 años. O sea, cambiando papel mojado y urgencias a corto plazo por las auténticas joyas de la corona del país. Esa es la definición perfecta. Así es como acabaron controlando, por ejemplo, el arrendamiento de las minas de mercurio de Almadén. Que eran unas de las más ricas de todo el mundo, si no me equivoco. Lo eran, o cómo se montó el gigantesco consorcio internacional, principalmente británico, que se quedó por una fracción de su valor con las históricas minas de Río Tinto en Huelva. Madre mía. Utilizaban la amenaza del impago de la deuda como una palanca implacable. Una palanca para arrancar concesiones reales y exprimir los recursos naturales a precios de saldo a un Estado que estaba desesperado y acorralado. Es que toda esta hemorragia, tanto de credibilidad internacional como de riqueza nacional tangible, continuó durante décadas. Leyendo esto parecía que nadie iba a ponerle freno nunca a la inercia del desastre. Es que tuvo que ocurrir una catástrofe nacional sin precedentes para que el sistema mirara por fin al abismo y reaccionara. Hablamos del desastre de 1898, ¿verdad? Sí, la crisis total tras perder la guerra de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. El fin del imperio. Entre los años 1899 y 1900, El cambio de siglo. cuando el ministro Raimundo Fernández Villaverde logra imponer, por fin, una estabilización fiscal definitiva. Una cura de caballo, ¿no? Severísima. No le tembló el pulso, se recortaron salvajemente los derechos de los acreedores, de esos expertos y de los incautos. Ujú. Y se impuso una disciplina de hierro, casi militar, en el gasto de todos los ministerios. Me imagino que fue impopular. Fue un proceso dolorosísimo a nivel social y político, claro, pero necesario, porque logró lo que en aquel momento parecía la cuadratura del círculo. Producir superávits. Exacto. Produjo los primeros superávits sostenidos de verdad en toda la historia presupuestaria contemporánea de España. Ujú. Esa estabilización de Fernández Villaverde es el verdadero punto final al caos crónico del siglo XIX.
Y es lo que permitió a la hacienda pública española entrar en el siglo XX con unos cimientos por primera vez algo sólidos y creíbles. Ha sido un viaje histórico fascinante, la verdad. Y para hacer una recapitulación enérgica de todo lo que hemos extraído de este documento, A ver. la historia de la hacienda en los siglos XIX y XX es, en el fondo, el relato de una lucha agónica. Un intento constante por transformar un sistema feudal, injusto y lleno de aquellos viñedos fantasma de Jerez en un estado moderno, transparente y racional. Totalmente de acuerdo. Y todo esto lastrado por una élite caciquil que se negaba sistemáticamente a pagar su parte, por el peso aplastante de una deuda que literalmente devoraba el presupuesto futuro, y por un mecanismo que paradójicamente, como tú explicabas, ahogaba a los propios emprendedores locales para poder mantener a flote el Estado. Y fíjate, la gran conclusión de todo este recorrido analítico es entender profundamente que la política fiscal jamás, repito, jamás, ocurre en un laboratorio aislado o en una hoja de cálculo sin alma. Tiene consecuencias reales. Consecuencias vitales. Las decisiones políticas sobre a quién se le perdona un impuesto directo o a quién se le cobra de más en el fielato por comprar un simple trozo de pan o un litro de aceite. Sí. Y las decisiones sobre si el escaso presupuesto se gasta en pagar los intereses de la deuda a grandes banqueros europeos o en construir escuelas de instrucción pública. Esas decisiones moldearon de forma indeleble el país. ¿El esqueleto del país? Esa estructura fiscal, con todas sus luces y sus muchísimas sombras, determinó el nivel de infraestructuras, la terrible desigualdad social y el escasísimo tejido industrial con el que España hizo frente a las enormes tormentas políticas que traería el siglo XX. En resumen, las frías cuentas del Estado definieron la estructura misma de la sociedad española. Lo cual deja a quienes nos escuchan con una idea muy poderosa para reflexionar por su cuenta, que es a lo que siempre animamos en este análisis a fondo. Por supuesto. Hemos visto detalladamente cómo la viabilidad de un país pasaba por entregar el control de sus mejores minas a financieros extranjeros. Sí. Y por exprimir a las clases más desfavorecidas a través de los durísimos impuestos al consumo, mientras esperaba que, vender billetes de lotería cuadrara el resto de las cuentas de la nación. Es un resumen duro, pero exacto. Pensando en esto, la pregunta que queda en el aire es, ¿hasta qué punto los presupuestos públicos no son solo una herramienta contable o económica, sino el mapa más exacto, crudo y revelador de la verdadera moralidad y los valores profundos de toda una época? Una gran reflexión final. Pues ha sido un absoluto placer compartir este tiempo y este análisis a fondo contigo. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada de la historia económica y por el interés constante en ir siempre un poco más allá de la superficie de los hechos. La invitación, como siempre, queda abierta para seguir cuestionando, leyendo y descubriendo por nuestra cuenta. Hasta la próxima inmersión.